días, hermanos y amigos. En esta hora podemos nosotros, reunirnos para poder seguir recordando o estudiando la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, verso del 8 al 13. Entonces ya estamos prácticamente en la mitad de la carta. Entonces dice el versículo 8 al 13, dice así lo siguiente. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esta porción le hemos puesto como título Las buenas nuevas de Pablo. Y empieza esta porción diciendo: acuérdate, acuérdate. ¿Qué es lo que se tiene que recordar Timoteo? Él tiene que recordarse que hay gente que lo va a abandonar, recordar que hay gente que lo va a apoyar, recordar entonces quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso le dice: acuérdate de Jesucristo. Nunca te olvides de Él, porque Él es el que dirige nuestra vida. Pablo le dice a Timoteo que él necesitaba que le recordaran que mantuviera esto como prioridad. Acuérdate de Jesucristo. Timoteo necesitaba mantener el hecho de que Jesús era y es para nosotros el Mesías de Israel. La resurrección de Jesucristo, Él fue el primero en resucitar. Pero algunos me dirán: pero Lázaro y el hijo de la viuda, ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Nuestro Señor Jesucristo resucita y vive para siempre. Entonces, está con cuerpo glorificado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, avanza el texto y dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Por un instante, quiero solamente leer en el libro de Mateo, el capítulo 1, dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, y sigue la lista, hasta que finalmente dice, verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, vemos acá que nuestro Señor Jesucristo se hace una genealogía, ¿no?, basado en los descendientes de José, ¿es cierto?, su padre, no biológico, pero su padre, porque al final se casa con María, también la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Era importante que Timoteo recordara y enseñara la verdad acerca de quién era Cristo. Es importante entonces que igualmente nosotros tenemos que recordar siempre quién es nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias era sobre la relación real con Dios. Versículo 9, avanza el texto y dice: en el cual sufro penalidades. El Evangelio le trajo a Pablo desafíos y una vida marcada por el sufrimiento.
Vemos acá que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo que de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, las muñecas de Pablo, ¿no es cierto?, estaba encadenada, pero entendió que Pablo, el mismo, podía estar encadenado, pero la palabra de Dios nunca podían encadenarla. Como dice el versículo 9, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue corriendo, sigue entonces predicándose el evangelio, sigue corriendo la palabra de Dios. Pero muchas veces son los predicadores que están poniendo la cadena a la palabra de Dios, a la escritura. ¿Por qué? Porque predican otro evangelio. Predican el evangelio de la prosperidad, predican el evangelio de la sanidad, predican el evangelio de solamente hablar en lenguas, nada más. No, no es eso. No es eso. Es mucho más que eso. Es una relación real con nuestro Señor Jesucristo, como decíamos hace un instante. La palabra de Dios no podían encadenarla, no podían. Nadie ha podido detener la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra que Él inició en nosotros, entonces no la podían encadenar. Pero avanza el texto y dice el verso 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Aquí Pablo muestra su amor para con otros creyentes, para con otros creyentes. La salvación, el crecer y estar completos en su relación con Cristo. Era lo prioritario para el apóstol, en este caso Pablo. Dice, por tanto, todo lo soporto. No interesa lo que me pueda pasar a mí, pero lo hago por amor a mi Señor y por amor a vosotros. Como dice el versículo 10, a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, cuando habla de los escogidos, entonces habla de cada uno de nosotros, que hemos sido elegidos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Avanza el texto y dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también sufrimos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí Pablo está citando un himno antiguo que era conocido por los cristianos de esa época. Era conocido este himno del 11 al 13. La canción empieza con una promesa de resurrección para aquellos que han muerto en Jesús. Por eso dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La Biblia habla de morir con Cristo, pero hay de dos maneras de morir en Cristo. La primera, común para todos los cristianos, es común. La muerte común para todos los creyentes y aún para todos los inconversos de igual manera. Pero en segundo lugar, habla acerca del sentido de martirio, el sentido de yo muero por causa de mi Señor, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dos maneras de poder ir al Señor. Pero ahora las prisiones para Cristo, ¿no es cierto? Como dice el versículo 11, ahora vivimos para Cristo, perdón. Dice, también viviremos con Él. También viviremos con Él. Si somos muertos por una muerte
natural, entonces, y estamos en Cristo, entonces estaremos para siempre con Él. Pero si morimos por causa del Señor Jesucristo en un martirio, entonces también estaremos con nuestro Señor. Ahora, la canción asegura al creyente fiel una recompensa eterna. Dios no está de alguna manera autoritario, no, sino que el Señor Jesús está entrenándonos a nosotros, ¿no es cierto?, para gobernar y reinar junto a Él. Dice el versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Reinaremos con Él. También los que niegan a nuestro Señor, esta canción advierte o le asegura, o más que asegura, le advierte a aquellos que niegan a Jesús, que también ellos serán negados por Cristo. En Mateo capítulo 10, el versículo 33 dice lo siguiente, 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros negamos a Cristo, pues dice el Señor Jesús que Él también nos negará delante del Padre. Versículo 13, termina este cántico. Debemos mantener nuestra lealtad a Jesús, ¿no? No debemos ser infieles, debemos ser leales a Jesús. Pero si uno se aleja de Dios, sin embargo, Dios permanece fiel. Él está esperando que nosotros regresemos para vivir juntamente con Él. Porque Dios es amor y el amor envuelve, ¿no es cierto?, cantidad de virtudes y verdades que nosotros no comprendemos muchas veces. Dios espera lo mejor de nosotros. Por eso Él dice, Él no puede negarse a sí mismo. Si ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Si nos ha dicho algo en su palabra, Dios lo va a hacer. Pero siempre que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, este cántico entonces habla acerca del sufrimiento, habla de la muerte, pero también habla acerca de reinar con Él, de vivir con Él, y a pesar de nuestras infidelidades, porque cada uno de nosotros reconoce que es pecador, sin embargo, Él permanece fiel. Porque como dice la Escritura finalmente en el versículo 13, Él no puede negarse a sí mismo. Dios es amor y Él no puede negarse a ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, rápidamente hemos visto este pasaje de las buenas nuevas del apóstol Pablo, que era realmente que cada creyente pueda encontrar esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, acuérdate, nos dice que sufre penalidades por amor a los escogidos, ¿no es cierto? Luego dice palabra fiel y comienza el cántico. Así que, hermanos, le dejamos este devocional, este pequeño devocional, para que usted pueda seguir desarrollando y pueda seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Será hasta el próximo video.